Hola Brenda, en este video te quiero hablar de lo que es el amor propio y cuál es la diferencia con la autoestima. Esto te va a servir para lograr la felicidad individual y el éxito en todas tus relaciones, sobre todo en la relación más importante que es contigo. Así es que por favor quédate al final de este video. La autoestima es ese autoconcepto que vamos construyendo a través del tiempo con lo que escuchamos de nosotros, de nuestras primeras figuras de amor, que es lo que nos dicen nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros profesores. Y también se trata de una existencia consciente de cuáles son todos nuestros potenciales. Posteriormente se va a ir construyendo con muchas cuestiones externas, como por ejemplo el ejercicio que vamos llevando a cabo y que nos da una imagen ante los demás, los hábitos que vamos adquiriendo y nos dan cierto nivel de convivencia. Eh, en algunas otras ocasiones se va relacionando inclusive con las compras que vamos logrando. Y en otros casos, inclusive la gente te dice, modifica esta parte de tu cuerpo y tu autoestima se incrementará. En muchos de los casos, todo esto llega a tu vida y la anhelada autoestima no aparece o aparece de forma muy temporal. Ahora, quiero que observes la distinción con respecto al amor propio, que tiene que ver con una dimensión más profunda. Se trata de un sentimiento de autocuidado ininterrumpido que requiere de una atención constante de ti. Se trata de un estado de evolución, independencia y autoconfianza. Se trata también de una transformación cotidiana, porque te vas conociendo, te vas aceptando y vas estableciendo mejoras a tu identidad personal. Entonces, tú como joven adulto, es importante que comiences este proceso lo antes posible, porque tu interacción con la sociedad se va incrementando. Ahora, he definido el proceso de amor propio con la ejecución de tres poderes. El poder de la responsabilidad incondicional, el poder de la inteligencia emocional y el poder de la autoevaluación. En próximos videos te hablaré con más detalle de cada uno de ellos. Por ahora lo voy a hacer de manera muy general. Mira, en el caso de la responsabilidad incondicional, se trata de elegir una actitud en cualquier circunstancia. Se van a presentar muchos eventos en los cuales alguien más toma una decisión que tiene un impacto en ti, en tus objetivos. Y aquí entiendo que en algunos momentos te vas a sentir enojada o frustrada y el riesgo de que aparezca la impulsividad es alto y entonces puedes dañar a los demás. Entonces, cuando ejecutas este poder, lo que va a suceder es que va a aparecer el autocontrol. Entonces, te vas a ser responsable de tus decisiones y de las consecuencias de ellas. Ya lo dijo Víctor Frank en el libro El hombre en busca del sentido. El ser humano lo puede perder todo, excepto la libertad de elegir su actitud ante las decisiones o las acciones de los demás. Y quiero que sepas que este poder es una expresión de amor oculta hacia los demás. Porque mira, en algunas ocasiones vas a hacer un silencio y las personas hasta te pueden ver indiferente. Pero quiero que sepas que te estás cuidando y de alguna manera estás cuidando de los demás. Ahora vamos con la inteligencia emocional. Como lo dice Daniel Goleman en el libro Inteligencia Emocional, se trata de la capacidad de reconocer las emociones propias, las de los demás y cómo gestionamos nuestras emociones a favor de una mejor convivencia y el logro de nuestros objetivos. La vida amerita un elevado manejo de las emociones, porque a través de ella logramos acuerdos, tomamos decisiones y llevamos a cabo negociaciones cada vez más importantes. El buen manejo de las emociones te va a ayudar en tu desarrollo profesional, académico, social y familiar. Ahora, quiero que sepas que como seres humanos todo el tiempo estamos comunicando y no podemos dejar las emociones a un lado. Las emociones están presentes todo el tiempo
Otros dos aspectos importantes son los siguientes. Primero que nada, cada emoción tiene una función, nos sirve de algo en ciertos momentos. Y por otra parte, tienen un mensaje de aprendizaje. Ahora vamos con la autoevaluación. Mira, cuando experimentamos una relación de abuso o de conflicto constante, es común que inicialmente concentramos nuestra atención en la otra persona, en los retos y en los cambios que requiere hacer el otro para que la relación funcione. Y me refiero a tu socio, tu jefe, tu pareja o tu vecino. Da igual. Entonces, se trata en este caso de revertir el proceso. ¿Por qué es importante revertir el proceso? Porque mira, para que exista una persona abusiva, tiene que existir una contraparte, es decir, alguien que se deja. Entonces, cuando reviertes el proceso, tu atención es hacia ti. Y entonces tú te evalúas, te retas y te comparas. Y en el proceso vas a descubrir información para que tú modifiques tu vida, para que tú hagas cambios que te beneficien a ti y todas tus relaciones. Y con la experiencia lo que vas a lograr es tener relaciones más positivas y significativas. Y al inicio de cualquier relación, tu postura va a cambiar. Ahora, quiero que observes que la ejecución de estos tres poderes va a generar un círculo virtuoso de amor propio. Y aquí es donde se pone en acción esa frase que vemos en muchos lados que dice, para que ames a alguien más, te tienes que amar primero a ti. Como te vas a ir superando a través de la vida, lo que va a suceder es que va a aparecer ese amor hacia ti, que irremediablemente se lo vas a dar a los demás. Y mira, es importante que sepas que al inicio de este camino es un poco incierto, incómodo y doloroso, porque te vas a estar enfrentando a ti, a tu vulnerabilidad, a tus miedos, pero también debes de saber que en este proceso va a aparecer la valentía, en la cual se van a ejecutar todos esos cambios que requiere tu existencia, porque a través de todo el proceso aparecen etapas, necesidades y personas diferentes en las cuales va a ser necesario este proceso. Entonces observa cómo podemos hacer una conclusión de que es un sentimiento profundo, muy a diferencia de la autoestima, y que finalmente lo que va a suceder es que va a aparecer la paz y la tranquilidad en ti, que vas a defender en todo momento. Entonces vas a vivir en una constante de autoconocimiento y autorreflexión. Espero que este video te sirva, hija. Te quiero, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en un futuro video en donde te voy a comenzar a hablar de estos tres poderes de forma más detallada. Por ahora, suscríbete, dale like y comparte este video. Muchas gracias y nos vemos próximamente.